La maestra Ana Cárdenas, jefa del programa de diseño gráfico aquí en la Facultad de Estudios Superiores Plan. Y bueno, tengo el placer de dar inicio a este seminario de investigación que coordina el doctor Luis Martín Sánchez Adame y que tiene como título El futuro en el diseño, educación y tecnología. Es un seminario que están trabajando los jóvenes investigadores adscritos a nuestra área y tenemos un padrino de lujo que contamos con toda su generosidad y me atrevo a decir que con su amistad, el maestro Julián López Huerta de la FAD, que siempre nos apoya cuando tenemos este tipo de eventos y que va a dar la charla inicial a este seminario. Esperamos que sea altamente productivo para todos, que les guste tanto, que le den continuidad a los trabajos del seminario. Ya después les harán los avisos parroquiales. La próxima sesión es el 8 de octubre. Y bueno, sin más, el agradecimiento del programa, tanto al maestro Julián López Huerta como al doctor Martín Sánchez Hola, Adame y su doctora. equipo de trabajo. Y bueno, le cedo la palabra al doctor Luis Martín, que es el coordinador general de este seminario, para que pueda dar introducción al maestro Julián. Maestro Julián, como siempre, mi cariño y agradecimiento. Muchas Adelante, doctor. gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como preámbulo, quisiera agradecer mucho a la profesora Ana Cárdenas y a la doctora Ariane Mayen, quien es corresponsable también de este seminario, por todo el esfuerzo que hicieron por coordinar esta sesión. Entonces, gracias a ellas estamos reunidos el día de hoy. Muchas gracias. Entonces, como bien decía la maestra Ana, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, el profesor Julián López Huerta, quien es profesor titular de la Facultad de Artes y Diseño en el área teórico-metodológica del diseño, tanto en la licenciatura como en el posgrado de la UNAM. Durante sus 39 años como docente en la UNAM, ha dictado alrededor de 40 conferencias en torno a las áreas de su trabajo académico. Además, tiene en su haber más de 150 direcciones de tesis entre licenciatura y maestría. Fue cofundador del Centro de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento de la Facultad de Artes y Diseño y también del Laboratorio de Realidad Virtual de la misma facultad. Actualmente dirige el Seminario Permanente de Investigación en Diseño y coordina el grupo de investigación Laboratorio Integrador de Investigación Producción en Diseño y colabora con otros grupos de investigación en la UNAM. A la fecha es el representante de los profesores de la FAD ante el Honorable Consejo Universitario. Entonces, agradecemos mucho su presencia, profesor, y sé que esta charla que nos hace el favor de brindar va a ser muy iluminadora para todos. Muchas gracias y adelante, por favor. Gracias, buenos días a todas, a todos, a todes. Para mí es un privilegio, por supuesto, estar aquí en esta comunidad que para mí ha sido muy generosa y me ha recibido siempre, siempre desde que se fundó la carrera en Acatlán, junto con muchas otras personas que han transcurrido por esta gran institución y que pues me ha permitido verla de cerca y eso no solamente he podido entenderlo, sino también he llegado a querer desde este orden de los sentimientos hacia la institución, hacia la facultad, hacia la carrera misma. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que colaboraron para que esto pudiera darse como tal. Eh, no quisiera yo comenzar sin antes expresar mi solidaridad a los afectados por los eventos del CCH Sur, que me parece que tenemos que reflexionar mucho en torno a ello. En algún momento el discurso se volvió un arma y las imágenes de pronto se volvieron las balas. Y el diseño me parece que tiene un compromiso fundamental y profundo con respecto a esta posibilidad de la construcción de la armonía y la paz en nuestra propia sociedad
en donde el discurso se tendría que convertir en estos planos y las imágenes se tendrían que convertir en estos tornillos para construir precisamente esa paz. Mi solidaridad para las personas afectadas y para todos aquellos que de alguna u otra manera han tenido o han sufrido alguna violencia dentro de nuestra institución, toda mi solidaridad para ellos y bueno, pues con el compromiso, al menos propio, para que esto pueda ir transformándose hacia otras culturas. Eh, una vez dicho eso, quisiera yo hacer una presentación. Voy a dividirlo brevemente, me voy a permitir, o más bien voy a pedir permiso para poder compartir mi pantalla y poder trabajar con un, un breve documento con el que estaría comentando algunas cosas. Diseño, ¿qué es diseño? Alguna vez escuché esa frase de que el diseño es como el amor, ¿no? Y un poco como en la conversación decía, es que todo el mundo habla del amor, ¿no? Pero nadie sabe definirlo y en algún momento de pronto dice, es que eso del amor es un no sé qué sé yo, que quién sabe cómo, pero que de alguna manera está ahí, ¿no? Y el diseño en alguna forma también tiene en ese orden esta condición de transparencia en el momento que el diseño, el excelente diseño no se nota porque cumple su función. Aquel diseño que no cumple o aquel que no está dentro de los parámetros, evidentemente se percibe y de alguna manera se percibe en esa situación de no cumplir con los estándares, ¿no? Y a final de cuentas, pues todos estamos ahí, todos sabemos de diseño, cualquier persona en condiciones naturales puede trabajar estos aspectos, ¿no? Por ahí dice Buchanan que el diseño se divide en diseño profesional y el diseño amateur, ¿no? Como el mecánico profesional que se dedica a componer coches o el mecánico amateur que el fin de semana le hace un cambio de bujías a su auto, ¿no? Entonces, el diseño tiene que ver con muchas otras cosas y con una relación implícita y directamente concreta y contundente con respecto a la actitud del ser humano. Esta imagen es del Museo de eh, Altamira en España, y es Lucy la referencia más ancestral de lo que implicaría el ser humano como lo conocemos actualmente y cómo en este orden se va desarrollando. Aquí comienzan las cosas, no solo con la pentadactilización, ¿no? El poder tomar las cosas con las manos, sino también el poder tener una conciencia, es decir, poder arrojarse desde el árbol y decir, creo que yo soy yo, ¿no? Y creo que aquellos otros son otros yo que no soy yo, pero que son otros y hay una sensación implícita del ser como tal y de los otros, de la otredad en ese mismo sentido. Y bueno, pues comienza toda la aventura que nos lleva hasta este momento. Y en ese mismo orden, bueno, pues hay una evolución. Eh, esta imagen está trastocada, por supuesto que no es así la evolución, ¿no? Pero digamos nos da una idea como tal de el avance en el que se va desarrollando. En realidad la evolución se ve de esta manera, ¿no? Es decir, desde ahí un ser homínido, es decir, con forma antropomorfa y que va desarrollando una serie de cosas, ¿no? Hasta llegar a lo que conocemos en este orden como el Homo sapiens, que construye cosas. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, aquí empezamos a ver elementos del herraje. Dice Bruno Munari que el principio del diseño tiene que ver con la representación o con la apropiación de la propia naturaleza. Es decir, un martillo es la extensión del brazo, unas pinzas son el manejo de los dedos opuestos y cómo se va empezando a desarrollar a partir de esto con respecto también a las actividades humanas. Es decir, la posibilidad de que el ser humano en el momento de generar algunas de sus actividades básicas, elementales, como el comer o como
el dormir o como el convivir con otras personas, empieza a desarrollar instrumentación para poder cumplir con una serie de cosas. Y aquí lo que me sorprende mucho es esta imagen, por ejemplo, que tengo aquí, que es una aguja, la aguja más antigua tiene aproximadamente entre 14.000 a 15.000 años. Esto quiere decir que hay alguien que en su momento hizo un instrumento de 1 centímetro, de un par de centímetros, y que le hizo una perforación. Eso requiere una capacidad extraordinaria, ¿no? Que a veces nosotros decimos o pensamos que en algún momento estas personas que han venido desarrollándose en la historia no eran lo suficientemente hábiles. Yo creo que son mucho más hábiles en su circunstancia que nosotros. Nosotros no podríamos hacer eso desde un hueso, ¿no? O desde un bigote de ballena, ¿no? Sí, a estas habilidades que se van incrementando y que nos van desarrollando hasta que llegamos a esta parte de la expresión. No solamente es la construcción o la posibilidad de desarrollar objetos utilitarios que nos permiten ir avanzando en la vida, sino empezamos a expresar, sacar desde nuestro interior las cosas hacia el exterior para que los demás puedan considerarnos como parte de un grupo en ese sentido. Evidentemente hay muchos mitos y hay muchas discusiones alrededor de ello. Yo no sé si esto es arte rupestre, yo no sé si esto es diseño inicial. Lo que a mí me parece importante es que es la base fundacional de la cultura, y que a partir de esa condición podemos empezar a pensar en la construcción de objetos y se empieza a especializar particularmente, ¿no? Estos son pinceles, más o menos estaremos hablando de aproximadamente entre unos 3.000 a 4.000 años. Son pinceles hechos desde la naturaleza, con ramitas y esto. Ahora prácticamente vamos a algún lugar, en cualquier papelería de la esquina, y podemos comprar unos pinceles sintéticos, lo cual facilita el trabajo que nosotros hacemos. Esto es una herramienta, son herramientas muy elementales con las cuales pues se genera una serie de procesamientos de la imagen, en donde el diseño como productor de objetos empieza a plantear a la imagen como un objeto tal, ¿no? Es decir, no solamente construyo un martillo, sino que hago o desarrollo o represento una imagen, y esa imagen se vuelve un objeto. Y ese objeto, bueno, pues es valorado en función también de su utilidad, para qué utilizo esas cosas. Y no han cambiado mucho, ¿no? Yo veo en algunos casos a mis alumnos de primer semestre de diseño, y de pronto llegan con sus tapas, sus corcholatas o sus tapas de plástico, ¿no? A hacer como godetes, y por ahí andan buscando algodoncitos y cosas por el estilo. Nos vamos adaptando en ese sentido con respecto a la propia naturaleza. Esto que presento, este es un lanzaveneblos, que es una especie como de lanzadardo. Se toma de la trompa y tiene una punta con la cual se lanza un objeto arrojadizo. ¿Y por qué lo presento aquí? Porque este es un hito en la historia. Por ahí hay una antropóloga, no recuerdo ahorita el nombre, perdón, se me fue, este, que decía que lo que más le había sorprendido en términos de las excavaciones antropológicas era un hueso soldado, es decir, un hueso de un fémur roto que había soldado en ese momento y se había recuperado. ¿Por qué? Porque esto implicaba cuidados hacia la persona. Y este lanzaveneblos está en el Museo de las Humanidades de Londres, y lo presento porque originalmente era una pieza y sin embargo en algún momento se rompió, y ya alguien dijo, oye, este me gusta y me acomodo con él, y es algo que me parece muy útil, y lo repara. Hay un refaccionamiento del objeto, y en ese momento empezamos a ver cómo el objeto no solamente tiene una función directamente, sino que además tiene una posibilidad de interactuar más allá de su construcción misma, más allá de su utilización, para poder tener este refaccionamiento y poderlo componer, poderlo reconstruir. Y esto implica, o en este orden convergen múltiples visiones. Por un lado, obviamente la construcción de la herramienta; por otro lado, obviamente también la posibilidad del uso de las cosas, pero también la proyección de los Nos van a objetos. salir en cámara.
Y en ese orden también nos permite hacer las diferenciaciones, ¿no? Si en un momento dado el arte, por ejemplo, se restaura para que pueda apreciarse de esa forma. El diseño se repara, es decir, el diseño se repara para poder desarrollar. Sí, muchas gracias, Margaret Mead, exactamente. En ese mismo sentido, en el avance, bueno, pues vamos teniendo los que para principios del siglo XX, los que tenemos en algún momento cierta edad, ¿no? Los que leímos el Chanot o el Tarzán de hace 60 años, detrás venían estos anuncios, ¿no? Donde decía, gane dinero estudiando por correspondencia, cursos de dibujo, ¿no? De ser dibujante, ser independiente. Yo no sé si a la distancia esto pueda seguir vigente, pero es parte a principios del siglo XX con toda esta condición pues postindustrial en la que los objetos ya empiezan a tener este sentido de masificación, empieza a tomarse desde otro punto de vista el diseño, que es precisamente la difusión de lo que se va industrializando, y ahí entra esta participación del diseño, no solamente en la parte industrial, sino de la gráfica aplicada. Es decir, cómo desarrollo objetos que me permiten publicitar. Decía en su momento que el dibujo, como en algunos casos, por ejemplo, el bel canto, ¿no? La ópera, deja el conservatorio, deja la sala de conciertos y se vuelve en algún momento este espectáculo de canto en donde la gente empieza a cantar por dinero, en este sentido más ligero de las cosas, y de la misma manera sucede con el dibujo. El dibujo en algún momento se vuelve un espectáculo. Si el dibujo abandona el museo, no lo abandona per se, pero digamos hay una parte que se sesiona y se vuelve un espectáculo, se vuelve aquello que contemplo en la parada del autobús, que contemplo a lo mejor en la revista que ojeo, y todo esto, bueno, pues se empieza a dar a partir de una relación muy básica y académicamente muy ligera en ese orden, ¿no? Llega por ahí, por supuesto, la escuela de de Alemania, después viene la Bauhaus, que retoma todos estos planteamientos que evidentemente sabemos los que hemos estado cercanos al diseño, y se empieza a desarrollar para finales de los años 50, con este boom, sobre todo del estructuralismo semiótico, en donde empiezan a surgir figuras como McLuhan, como Eco, en donde entonces el dibujo publicitario se transforma en comunicación, y finalmente a partir de los años 60 o 70 empezamos a trabajar ya académicamente con el aspecto del diseño. Evidentemente en México, la primera institución que tiene la carrera de diseño en México es la Ibero, por la llegada de Lai Wyman, ¿no? Que llega con Ramírez Vázquez directamente a trabajar con personas de la Ibero que desarrollan ahí esta parte de la carrera, ¿no? En la universidad nosotros comenzamos en los años 27 con la dirección de Diego Rivera, con unos cursos que se llamaban cursos nocturnos de carteles y letras para trabajadores, y de ahí surge el dibujo publicitario como una carrera técnica. Después se convierte el dibujo publicitario en una carrera universitaria, se transforma en comunicación gráfica, se sesionan las artes visuales hacia lo que implica el diseño gráfico, y al menos ahí se empieza a tomar las vertientes en donde todavía existe esta parte del diseño gráfico en algunas de las instancias, particularmente en Acatlán, después se suma comunicación y diseño en Xochimilco, y lo mismo sucede con Cuautitlán, Zaragoza, que tiene diseño industrial. Entonces empezamos ahí esta idea del trabajo contemporáneo. Y bueno, ¿no? Aquí hay algo que es muy interesante. De pronto pareciera ser que cuando nosotros trabajamos un poco con el diseño, empezamos a visualizar, o nos hacen pensar que trabajar con el diseño es un poco el aprender el dibujito, ¿no? Ese antecedente de estudio, dibujo publicitario por correo, al cabo todo es muy fácil y cosas por el estilo, va permeando, bueno, pues hasta la fecha, ¿no? Cuando les presentaba yo este meme al diplomado de difusión de las humanidades,
todo el mundo decía, nosotros somos los delfines, ¿no? Entonces, hay alguna manera en donde nos estamos involucrando con las cosas. Sin embargo, en ese sentido, el diseño a partir particularmente de los años 60 a la fecha ha evolucionado de una manera extraordinaria y sobre todo académicamente. Es decir, es importante pensar que la evolución real y contundente del diseño, como lo conocemos actualmente, por lo menos en este país, no tiene más de 70 años en sus referencias académicas. Es una disciplina muy joven en su momento como tal. Y bueno, voy a comenzar un poco más profundo la reflexión en lo que estamos trabajando ahí. Y ¿qué es lo que entiendo yo como parte del diseño? ¿No? Para mí el diseño tiene que ver en una posibilidad concreta en tres dimensiones. Uno, el diseño es un estudio, es decir, hay un estudio, es una manera de acercarse al conocimiento, no solo es una práctica, no solamente es una experiencia, sino es un estudio, es decir, hay una manera de acercarse sistemáticamente a el conocimiento con el que tenemos. Luego entonces el diseño, para comenzar, es un conocimiento, no es una habilidad exclusivamente. Y dice que es un conocimiento de teorías, métodos y técnicas. Esto en su conjunto, en una triada de conocimiento confrontado a un objeto de estudio, nos permite empezar a pensar en una disciplina del conocimiento humano. Sí, aún nos falta, por supuesto, desarrollar algunos elementos que concreten, ¿no?, la construcción de una disciplina, pero, digamos, estamos en un camino que se ha venido recorriendo a lo largo de la transición académica. ¿Cuál es el objeto de estudio en algún momento? De pronto yo les pregunto a los chicos del doctorado, por ejemplo, en la FAD, en el posgrado de artes y diseño, y les pregunto a los chicos del doctorado, ¿cuál es el objeto de estudio del diseño? Entonces ahí hay una serie de discrepancias, a veces nosotros mismos no lo entendemos. Yo, en lo personal, eh, planteo que el diseño, en términos generales, tiene un objeto de estudio que es precisamente generar, es decir, la génesis, generar objetos de uso. En ese orden, todo el diseño, en su conocimiento y en sus planteamientos metodológicos, va a resolver la posibilidad de generar objetos de uso. Este uso que yo tengo aquí se va a ir en función también de la aplicación del objeto. Por ejemplo, si los objetos de uso van a ser industrializados, entonces el diseño toma el apellido de ese uso, diseño industrial. Si los objetos están inmersos, por ejemplo, en el ámbito de la confección, de la vestimenta y los accesorios, pues hablamos de diseño de modas. Cuando estos objetos de uso son desde el punto de vista de la comunicación visual o de las imágenes, podremos hablar entonces del diseño gráfico o del diseño aplicado a la comunicación visual o del diseño de la comunicación gráfica, por ejemplo, como se plantea en la UAM, o en algunas otras instancias de los diferentes nombres que tiene en su momento las carreras. Pero en términos concretos, entonces el diseño como tal es un conocimiento humano sistemáticamente logrado que genera objetos, y esos objetos, a final de cuentas, le van a dar el apellido a ese diseño con el que estamos trabajando. En lo particular, ¿no? No sé, Henry, Perdón, ya, gracias. En lo particular, cuando yo hablo del diseño aplicado a la comunicación, entonces establezco esta posibilidad de la comunicación humana, ¿no? Y la comunicación humana, en términos muy concretos, a partir de este punto, ¿no? Transferir, es decir, llevar de donde existe la especie hacia donde no la existe, ¿no? Entonces hay una transferencia de información muy concreta, ¿no? O llueve, el kilo de tortilla está
20 pesos, ya, información muy concreta que va a establecer la interacción social. De hecho, Shannon establece que la comunicación es el principio socializante de los seres humanos, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una comunicación nos va a permitir socializar y todo lo que sucede con respecto a ese planteamiento de la sociedad. ¿Qué sucede al momento que transfiero la información? Entonces, intercambio. No solamente transfiero, sino que ahora intercambio y establezco un intercambio de conocimiento, es decir, ya utilizo esa información aplicada en alguna toma de decisiones, en alguna acción directa, como receptor de ese mensaje, ¿no? De hecho, uno de los planteamientos sobre el modelo básico de comunicación establece que el mensaje, una vez al llegar al receptor, pretende un cambio de conducta, ¿no? Entonces, ese cambio de conducta es precisamente la aplicación de ese conocimiento. Eh, eh, ¿Qué quiere decir esto? Yo hago un cartel donde el vendedor de una tienda de muebles me dice que va a vender refrigeradores, yo hago el cartel, le digo a la gente que vende refrigeradores, esta persona entiende esa información y empieza a obtener la aplicación de ello para que la conducta de comprar el refrigerador pueda ser dirigida hacia donde yo lo estoy motivando para que vaya, ¿no? Entonces ya me dicen dónde está, cuánto cuesta, cuáles son las condiciones y empiezo a desarrollar esta idea del intercambio. Entonces, genero un objeto, cartel, de uso para transferir una información que alguien va a tomar para poder decidir, tomar una decisión respecto a su actuación continua o cotidiana como tal. Entonces, bajo ese sentido, estamos trabajando en dos niveles fundamentales. Eso, por ejemplo, fue un mito muy extendido en los años 70, particularmente casi hasta a principios de los 90, mediados de los 90, que también tuvo que ver mucho con la creación de la carrera de diseño gráfico aquí en Acatlán, en donde la definición inmediata que tenían, por ejemplo, algunos de nuestros profesores ya muy mayores, donde decía que el diseño comunica. ¿Cuál es la función del diseño? Comunicar. Y cuando yo escribí mi tesis de licenciatura hace varios siglos, decía, no, el diseño no comunica, el diseño construye cosas. Las cosas construidas son las que comunican, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, nosotros estamos hablando en este momento de dos fenómenos al cual nos estamos enfrentando cuando hablamos de diseño gráfico o de diseño aplicado a la comunicación visual. Construcción del objeto y el uso que se le da a ese objeto, que en este caso es la posibilidad de comunicar. Cuando esto se da, el fenómeno comunicacional que es transmitido por el objeto diseñado se da, esto entonces genera una influencia o se inserta, como dice Bonsiepe, ¿no? Insertar el objeto pensado en la realidad y de ahí evaluar esa realidad o evaluar nuevamente la realidad ya con un objeto inserto que no existía antes de el evento diseñístico, ¿no? Y bajo ese sentido, influye directamente en el entorno de la pintura. Es decir, todo aquel objeto de comunicación gráfica o visual que es diseñado, normalmente en su función social que implica esta interacción entre diversos actores, va a implicar o va a tener un impacto directo en el proceso cultural. Y de ahí es donde empezamos a ver que la importancia del diseño no solamente tiene un sentido en el orden del sistema productivo socioeconómico de una sociedad, sino también va implícitamente y contundentemente a conformar, a configurar la cultura de esa propia sociedad en el área al menos de la percepción, particularmente la percepción visual y todas las sinestesias que la acompañan, ¿no? Es decir, puedo hablar de una animación que puede ser diseñada que va a impactar, ¿no? en los jóvenes. Puedo hablar, por ejemplo, de una moda que puede impactar en los jóvenes. También puedo hablar de lo que sucede
en términos de los logotipos, en términos de los libros, todo eso está implícito, particularmente en este entorno de la cultura. Ahora, diseño y comunicación son dos momentos fundamentales, ¿no? Que me van a permitir dentro de eso hablar de lo que yo planteo como un razonamiento sincrético, ¿no? Así, el sincretismo como esta idea de sumar, de convivir en términos simbióticos, ¿no? Es decir, intercambiar esta idea de la vida entre estos dos elementos, entre el diseño y la comunicación. A mí se me ocurre que el ejemplo más inmediato del sincretismo con respecto al encuentro de las culturas, decía el maestro Portilla, ¿no? Que los europeos no conquistan América, sino se encuentran las culturas, ¿no? Y no hay una imposición o directamente en el orden, pues, ¿no? De prevalecer una sola cultura. Se intenta, por supuesto, ¿no? No puedo negar que hay un intento de imponer una cultura, pero se sincretiza, ¿no? Se sincretiza y ahí tenemos como culturalmente tanto la cultura europea como la cultura mesoamericana empiezan a formar una tercera vía cultural y ese es el sincretismo. Cuando yo hablo de la sincretización del diseño y la comunicación, me va a permitir entonces establecer un concepto global que en lo particular yo lo llamo diseño aplicado a la comunicación visual, ¿no? Entonces el diseño aplicado a la comunicación visual desde un punto de vista particularmente de la disciplina, si ya viéndolo como una disciplina académica y desde el conocimiento humano, empiezo a tener dos consideraciones prácticas desde una dialéctica básica, ¿no? Es decir, la reflexión y la praxis, es pensar y hacer. El diseño no solo es un momento teórico del razonamiento humano, pero tampoco es solo un momento práctico o del hecho específico en la acción. El diseño es esta mezcla de cosas, ¿no? Y de ahí empezamos a tener esta ambivalencia en el pensamiento de los diseñadores, en donde de pronto empezamos con cuestionamientos, el diseño es ciencia, si el diseño es arte, si hay una estética y una función, si se establece la idea de el hacer o el pensar, empezamos con toda esta forma de enfrentarnos a los planteamientos, al ejercicio de resolver la problemática a partir de estos dos momentos, ¿no? Si, no es solamente un elemento, o no solamente es un momento en el fenómeno, y esto nos permite entonces tener una disciplina muy robusta en el momento de sistematizarla para poderla estudiar, ¿no? Y de ahí vienen una serie de cosas, ¿no? La aportación de las personas que están en el ámbito teórico, que nos llevan información o nos traen información, o de las personas que están en el ámbito práctico que nos traen información, pero el diseño no es una o la otra, el diseño es el conjunto de estas dos cosas en términos del estudio que trabajo. Y dice que es la reflexión y la praxis de los recursos, ¿no? Aquello que yo tengo para poder solventar un problema en términos de lo que, del ámbito en el que me estoy moviendo, y dice recursos metodológicos. La metodología como tal, en ese momento, se resuelve desde este punto de vista, ¿no? Hay una serie de teorías, métodos y técnicas que tienen que ver con este punto de la metodología. Luego, entonces, estos recursos metodológicos en términos disciplinarios, los tengo que reflexionar y los tengo que practicar, ¿no? Por eso a nuestros alumnos los invitamos constantemente a que no solamente produzcan manualmente o digitalmente algo, sino que reflexionen alrededor de ello. Digamos, es una condición, esa es una decantación natural para poder establecer el proceso disciplinario, y junto con ello todas las posibilidades de lo que yo llamo la diversidad disciplinaria, ¿no? La intradisciplina, la interdisciplina,
transdisciplina, la metadisciplina, es decir, todo esto no puede ser posible si yo no fundamento al diseño como una disciplina del conocimiento humano. Entonces, antes de correr tenemos que caminar y este caminar se llama constituir formalmente el estudio del conocimiento humano que constituya la disciplina del diseño en términos particulares. Y dice entonces que toda esta reflexión y praxis para la producción e investigación, este punto de investigación es fundamental. ¿Por qué? Porque en términos filosóficos, el conocimiento se plantea en dos orígenes fundamentales, el origen divino y el origen humano. Cuando el origen divino o cuando uno acepta el origen divino del conocimiento, bueno, pues no hay más que un domo y de aceptar las cosas, ¿no? Es decir, podemos pensar, por ejemplo, en el planteamiento judeocristiano de la Génesis, en donde dice Dios de la nada crea las cosas, crea el mundo, y es el único creador. Luego entonces el diseñador solo responde como instrumento a la mano de Dios. Y les digo a mis alumnos, lleguen con sus maestros de diseño y díganle, Dios es el creador, yo soy instrumento de Dios, este diseño es producido por la mano de Dios y no puede ser blasfemo para ponerle un 5 a Dios, ¿no? Es decir, en ese sentido, estamos hablando de el conocimiento como divinidad y de pronto me dicen, no, es que no es pues, posible. Yo he visto cómo de pronto, ¿no? Se acercan a la computadora, arman al 1200%, empatan su línea, luego se hacen hacia atrás y mueven tantito la línea y dicen, ahí está, y levantan las manos al cielo como así con el rayo, ¿no? Que ilumina, como diciendo, este momento, ¿no? Espiritual, místico del diseño. Bueno, pues esa es una parte del pensamiento y es quien profesa tendrá que defenderlo en su momento como tal, ¿no? Sin embargo, nosotros hablando de disciplina del conocimiento humano, el origen del conocimiento desde los seres humanos tiene al menos dos condiciones específicas. Uno, que es acumulable y el otro que es expandible. Luego entonces el conocimiento en el diseño tiene que acumularse y tiene que expandirse. Para eso funciona la investigación en términos de la disciplina. Acumular el conocimiento, el estado del arte, lo que se ha escrito sobre el diseño, lo que se ha hablado, lo que se ha producido, y a partir de ahí expandir hacia otros horizontes la idea de lo que implica el conocimiento en términos disciplinarios, ¿no? Bajo ese sentido, entonces, entendemos, por ejemplo, cómo se van dando ciertas corrientes, ¿no? Para, eh, para 1960, cuando llega el art pop y particularmente todos estos diseñadores que retoman del arte sobre todo diseñadores de moda, por ejemplo, ¿no? Ahora que acaba de fallecer Armani o Cassini o cualquiera de ellos, se volvía el diseño exclusivo, o sea, había una exclusión, decía, el diseño se vuelve un artículo suntuoso que solo pueden conseguir aquellos que tienen un poder no solamente adquisitivo, sino cualquier otro tipo de. Para finales de los años 70, principios de los años 80, empieza a transformarse esta visión con la posibilidad de la inclusión y empezamos a hablar de esta posibilidad del diseño inclusivo que para principios del siglo XXI, quizá en la primera década, se empieza a hablar del diseño centrado en el usuario, ¿sí? Y la experiencia de usuario, la interfaz de usuario, todo esto, en donde ya no es exclusivamente o ya no es excluyente, sino empieza a dar un giro hacia un sentido contrario en donde el diseño empieza a tratar de incluir, a hacer este trabajo del diseño, incluso esta pretendida, que a mí me parece que no se puede lograr o no es factible, lograr el diseño universal, ¿no? O sea, el diseño universal, por supuesto que es un intento de que todos quepan dentro de un objeto que pueda ser utilizado, pero por la diversidad del ser humano es prácticamente imposible que todos estén ahí. Lo que sí podemos hablar es del caso
y de la persona. Entonces empezamos a centrar el diseño en ese orden, de tal manera que el diseño centrado empieza a evolucionar en estas últimas fechas con otro tipo de problemáticas como el calentamiento global. Y entonces empezamos a hablar del diseño centrado en el planeta. No, no el planeta, ¿por qué? Porque contiene a seres humanos y hay que pensar que estos seres humanos pueden tener un bienestar siempre y cuando el planeta pueda resistir los 6.000 millones de personas que somos aquí, ¿no? Entonces, en ese orden, la investigación está planteando la posibilidad de desarrollar en esas direcciones, como lo pueden ser las tecnologías, ¿no? Es decir, el pincel que les mostraba yo al principio, evidentemente es un resultado tecnológico de un conocimiento donde alguien machaca una rama de madera, una rama de un árbol, la machaca, saca las fibras y con esas fibras puede empezar a esparcir el pigmento líquido y esa tecnología se convierte en un lápiz, ese lápiz se convierte probablemente en un estilógrafo, el estilógrafo se convierte en una computadora, sucesivamente, tecnológicamente, también estamos investigando sobre esos temas, ¿no? Yo al menos reconozco en este momento 4 áreas de desarrollo desde el punto de vista tecnológico que tiene que ver uno con las redes sociales, por supuesto, están en una constante evolución. De aquel Facebook, ahorita los chicos cuando uno les dice Facebook, ya piensan en abuelitos, ¿no? En fotos de gatitos y abuelitos. No, bueno, pues las redes están evolucionando constantemente y hay muchas cosas que se están dando alrededor de ello, como por ejemplo los filtros y cosas por el estilo. Está, por supuesto, el Internet de las cosas, el hecho de que un teléfono celular traiga un navegador que me permita visualizar una serie de cosas, bueno, pues ya estamos hablando del refrigerador que me dice, oye, ya se acabó la leche, tienes que ir a comprarla. Es decir, todo eso va implícito no solamente en la industrialización, sino también en la posibilidad de la comunicación para la interfase con la que estoy trabajando. El Internet de las cosas la inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? Ayer mismo decía yo en el posgrado de la FAD que una de las competencias duras que debe tener ya el diseñador del futuro, yo digo diseñador del futuro, es decir, en 15 días a futuro, tiene que ser escribir. Escribir, ¿por qué? Porque la ingeniería del prompt no se puede lograr si no hay una habilidad en términos de la escritura. Y si yo quiero dominar la inteligencia artificial, tendré que llevarlo hacia allá, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a enseñarles a escribir a los alumnos. ¿Por qué? Porque el mito es de que yo estudio diseño porque dibujo bonito, aunque no me gusta mucho escribir o no me gusta mucho leer. Entonces ahí hay un mito que tenemos que desterrar y que tenemos que empezar a desarrollar o empezar a solventarlo hacia esos lados, ¿no? Entonces, tenemos ahí las redes sociales, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y, por supuesto, las experiencias inmersivas, ¿no? En este momento, la experiencia inmersiva quizá de mayor impacto tecnológico tiene que ver con la realidad virtual y los dispositivos que me permiten tener una sensorialidad dentro de la burbuja de la realidad, es decir, tener mi propia burbuja de realidad dentro de la burbuja de la realidad convenida, y estamos en eso, pero yo calculo que en unos 20 o 30 años empezaremos a trabajar con interfaces fotónicas en donde la holografía como tal, ¿no? Hay que ver a Katsume, ¿no? Katsume es una representación artística japonesa que es un holograma que canta Vocaloide. El Vocaloide es una género musical que se utiliza mucho, por ejemplo, en los videojuegos, sobre todo en la cultura kawaii, que es esta idea de los pequeños personajes. Este personaje Katsume lo logra, como el concierto de Gorilas, por ejemplo, en la entrega de los Grammys, cuando hace dúo con Madonna y Gorila se vuelve un holograma. Entonces, estamos a muy poco tiempo de lograrlo. Por supuesto, habrá que empezar a preparar también esos diseños hacia el futuro. Y al final de esto, con un poquito más de avance, quizá las interfaces neuronales. No obstante, Neurolink, por ejemplo, que está haciendo experimentos,
para conectar de primera instancia en términos terapéuticos, en términos de recuperación, pero en algún momento vamos, en el futuro, tal vez en 100 años o menos, poder empezar a transmitir imágenes directamente al cerebro. Hay que preparar diseñadores para ello. Y por lo menos hay que empezar a pensar en eso. Entonces, la investigación va hacia allá, producir, investigar los vehículos de comunicación visual, vehículos que son carteles, libros, folletos, experiencias inmersivas, escenografías, todo eso que me permite transmitir información desde el punto de vista de la percepción visual en primera instancia, pero con todo lo que acompaña alrededor de ello. Entonces, disciplinariamente, trabajo en la reflexión y la praxis de esos recursos metodológicos, por lo que nosotros, los diseñadores y particularmente los que enseñamos diseño, tenemos que tener claridad sobre lo que implica la metodología. ¿Sí? Yo no puedo enseñar metodología si no sé lo que significa esa condición de la metodología. Y en ese orden, incrustar por necesidad definitiva la investigación, ¿no? Dice Bonsiepe, por ahí en la revista Diseño del 99, me parece, del año 99, en una de las revistas de diseño, Bonsiepe escribió un artículo donde decía, el diseñador del futuro, al diseñador del futuro no le será suficiente diseñar el libro, lo tendrá que escribir. Luego entonces el futuro del diseñador es convertirse en un investigador, ¿no? Entonces es parte fundamental de ello. Y por otro lado, hablamos de la profesión. La profesión ha ido evolucionando de manera muy abierta. Dice el maestro Juan Hacha, ¿no? Juan Hacha, junto con Jordi Lobet, quizá por ahí, con Martín Juez, que son autores de una corriente marxista, ¿no? Juan Hacha fue un alumno consentido de Sánchez Vázquez, y él escribe un libro que se llama Las teorías del diseño, de los diseños, la teoría de los diseños, por ahí de los años 70, y en ese sentido difiere o diferencia, ¿no? La parte del arte, la artesanía, la parte de los diseños, y en ese mismo sentido la profesión ha venido evolucionando, así como aquel que se metía a una cueva a pintar, yo no sé si con la intención artística, pero sí de una intención comunicativa, o como el que hacía las tablillas sumerias de escritura uniforme, o el que hacía los rótulos de las calles en Roma, ¿no? Por ahí estas referencias las tomo de Satué, ¿no? De historia del diseño gráfico, o de Filmex, que escribe otro gran libro de historia del diseño gráfico. Por ahí Luz escribe algo de historia del diseño en México, y que de alguna manera está ahí, la profesión va a evolucionar. Por lo pronto, en términos de profesión, hablamos de una aplicación, aplicar, es decir, diseño, conocimiento aplicado a, en este caso, los vehículos de comunicación, ¿no? Todo lo que producimos, en este caso, sea un stand, un display, una pantalla de computadora, tiene que ver con esta posibilidad de los vehículos de comunicación, de los sistemas de configuración y producción de objetos visuales de uso. Es decir, entonces, cuando yo digo objetos visuales de uso, tengo este orden de los objetos visuales de uso que me va a remitir a la idea de que el objeto de estudio del diseño en lo general tiene que ver con la construcción de objetos. El diseño gráfico, o por lo menos el diseño visual o de la comunicación, tendrá que ver como el objeto de estudio con la producción de esos objetos visuales de uso, ¿sí? Y bajo ese orden, dice con bases de análisis y síntesis. De hecho, en la mayoría de los planes de estudio de las carreras, en México, al menos debe de haber unas 120 instituciones que ofrecen el programa de diseño. Desde diseño gráfico hasta diseño de animación, o sea, todo lo que implica esta posibilidad de estudiar algún aspecto sobre diseño. Hay aproximadamente 120, 130, algunas varía mucho porque algunas desaparecen y algunas surgen. Y en la Ciudad de México estamos hablando de aproximadamente entre 70 a 80 programas de diseño. Esto quiere decir que hay pues una gran cantidad de diseñadores. Dice mi esposa, avientas una piedra y le pegas un diseñador. Entonces, en ese orden,
la condición del diseño en su formación profesional, pues parte de diferentes posibilidades. Hace como 20 años, como 25 años, junto con José de Santiago, que fue director de la facultad, escribíamos algo sobre esta idea de cómo van proliferando las escuelas de diseño en este sentido, y solo se mantienen aquellas que realmente tienen una seriedad en el orden de la disciplina, ¿no? Si quien enseña solo a diseñar, por ejemplo, como los institutos Patrullas o como el Instituto Fleming, ¿no? Que pues estudia diseño por computadora en 6 meses. Había un comercial, un anuncio de radio hace como 15 años que decía, ven al Instituto Patrulla, estudia diseño gráfico por computadora y te regalamos la computadora, ¿no? Esto va evolucionando como tal. Y lo traigo a colación porque la mayoría de los planes de estudio dice que una de las habilidades, o por lo menos de las capacidades de un diseñador profesional, tiene que ver con el análisis o síntesis de la información, ¿no? Ampliar o contraer esta idea de los datos para poderlos tratar. Y dice que entonces, con base al análisis de la información, separa la solución, ¿no? La solución de problemas de interacción social. Luego, entonces, este punto de los problemas de interacción social tiene que ver con esta idea en donde yo trabajo aquí la interacción social, ¿no? Entonces, no solamente es el objeto de estudio, sino lo que está haciendo en términos de comunicación. Luego entonces en la profesión no solamente estoy involucrando la posibilidad disciplinaria del conocimiento, que son los vehículos de comunicación a partir de síntesis análisis de la información, sino también involucro su aplicación, que es precisamente los problemas de interacción social a partir de la comunicación y la comunicación humana como tal, en donde se desarrolla esta transmisión entre dos entidades que se plantean. E incluso de pronto alguien me preguntaba, es que cuando vas en el Tesla no te comunicas con un humano, no, pero quien diseñó los identificadores de la interfaz del Tesla es una persona, ¿no? Y entonces a partir de ahí se está comunicando. Luego me decían, es que ya lo hace la inteligencia artificial, sí, pero quien programó la inteligencia artificial es una persona. Sí, la generación espontánea de tecnología no existe por lo pronto hasta ahorita, ¿no? Bueno, pues de lo cual me alegro mucho, ¿no? Es decir, la generación espontánea de la tecnología siempre va a tener detrás a alguien, una persona que la va a proyectar. Entonces, la solución de problemas de interacción social mediante la conceptualización del discurso. Entonces, cuando yo hablaba al inicio, ¿no? De que a veces estos discursos, por ejemplo, con el lamentable caso que tenemos de violencia o que tuvimos en este caso este, en el CCH Sur, pues tiene que ver con un discurso, particularmente un discurso de odio, ¿no? Y que se da a nivel planetario como tal, ¿no? A mí me parece un poco lamentable también, por ejemplo, las declaraciones del gobernador de Utah cuando dice, pues yo esperaba que fuera otro, pero quien lo mató fue uno de nosotros. Entonces, hay una circunstancia que necesitamos revisar en ese orden. El discurso es fundamental y este discurso del lenguaje visual, bueno, pues evidentemente tiene que ser cuidado por un profesionista. Es decir, no cualquier persona puede ir a la farmacia y recetarle a otra un medicamento. Tiene que haber algo que lo avale de conocimiento, ¿sí? En el diseño, pues tendría que suceder lo mismo. Yo he peleado como muchos años para que en algún momento se legisle el uso de cédula profesional para objetos visuales de comunicación de alto impacto. Es decir, por ejemplo, libros de texto o, por ejemplo, manuales de medicina o cosas así. Debe de haber un profesional del diseño haciendo esas cosas, ¿no? Pero pues en este momento la sociedad todavía no lo logra construir como tal. Y eso en gran parte tiene que ver con nosotros. Nosotros no lo hemos podido tampoco socializar, verbalizar para hacerlo, hacerle entender a los demás lo que sucede, ¿no? De hecho, profesión viene de profesar, y profesar en tres acepciones: profesar como creer en lo que hago; profesar como transmitir, como
divulgar, ¿no? Evangelizar, por ahí se dice, y profesar como hacer, ¿no? Entonces, la profesión tiene en ese sentido no solamente la posibilidad de hacer, sino también de creer en lo que hago, pero también decirle a los demás lo que estoy haciendo. Entonces, bajo ese sentido, es muy importante esta idea del diseño y decirles, el diseño profesional es esto, ¿no? Entonces, este discurso que me va a permitir llevar a un lenguaje visual lo que en algún momento se hace verbalmente, ya sea oral o escrito, ¿no? El solicitante de diseño, llámese cliente o jefe de departamento o institución, como se llame el solicitante de diseño, verbaliza y dice, quiero un objeto, quiero un logotipo verde con una abejita que vaya aquí arriba. O sea, me verbaliza y ya de ahí establezco el lenguaje, desde el lenguaje visual, esa traducción que estoy tratando de hacer en esa codificación. Y esto tiene que ver con el lenguaje visual, pero también con las sinestesias concurrentes. Y las sinestesias concurrentes al menos vienen por pares, ¿no? De los 5 sentidos básicos, sin contar los extendidos, ¿no? Como pueden ser la kinesia o la sensorialidad, olor, por ejemplo, movimiento, si los sentidos básicos vienen por pares, es decir, aquellos sentidos que tienen que ver con la idea molecular, ¿no? Por ejemplo, el gusto y el olfato se transmite molecularmente, es decir, hay un desplazamiento de moléculas que yo absorbo por mis propios sentidos y puedo gustar o puedo oler. Y por otro lado, la idea de la tangibilidad, el sonido o el tacto hacen tangibilidad. ¿Por qué? Porque el sonido al momento de que se emite o hay un contacto físico de un objeto con otro, se expanden las ondas sonoras que vibran dentro de mi oído, ¿no? Entonces, esa paridad, ¿no? De las sensorialidades empieza a tener consecuencias o es consecuente con la sinestesia, en donde tenemos, por ejemplo, el lenguaje visual, eh, audiovisual, el lenguaje visual táctil o el audiovisual táctil. El teléfono celular en un juego, lo veo, lo escucho y vibra, ¿no? Ese es, digamos, el primer par en términos sensoriales sinestésicos que me permite entrar a los niveles de comunicación. Y el otro par que tiene que ver con la comunicación molecular, en donde, si bien no es una realidad, estamos en vía. Yo no creo que tarde más de 10 años en que podamos empezar a transmitir olores y sabores vía Internet. Entonces, a partir de ahí hay un potencial enorme para desarrollar el trabajo del diseñador como. Bien, entonces, pues solamente en este orden, bueno, diseño y comunicación visual, como yo lo entiendo, el diseño, ¿no? Como este estudio sistemático, la comunicación, bueno, pues como este intercambio de conocimiento, y en términos de disciplina, reflexión y praxis y de la profesión, cómo resolver problemas de interacción social, ¿sí? Y me voy a tomar unos minutos más. Todavía tengo tiempo, perdón. Sí, claro. Gracias, gracias, gracias. Aquí en este cuadro yo establezco algunos planteamientos en, en diferentes dimensiones, en un estrato, ¿no? En una capa, en una serie de capas. Y primero defino diseño, definir, dar fin, ¿no? Es decir, delimitar esta parte. Entonces, el diseño como una acción y el efecto, otra vez estamos en esta dualidad, la acción y el efecto de cosificar, hacer cosa, ¿sí? Las ideas con el fin utilitario. Ya les comentaba que Boncier habla de esta posibilidad de insertar en la realidad el objeto pensado a través de las habilidades psicomotrices del diseñador. Entonces, acción y efecto de cosificar lo que yo estoy pensando. Eso lo hace muchas personas. En condiciones naturales, cualquier persona tiene una idea y de pronto va y lo hace. Que lo haga en sus diferentes niveles de calidad y precisión, bueno, pues ya varía de acuerdo a sus capacidades. Pero cualquier persona con la que yo platico en un café y agarra el lápiz o la pluma o en el teléfono celular y me dibuja, es que yo estoy pensando en algo más o menos así, o sea, cosificamos cosas, ¿no? En ese sentido. Y de ahí, bueno, pues tenemos que establecer la generalidad, es todo lo que sucede en el universo.
¿no? En cuanto al diseño, cosificamos las ideas. Pero cuando yo explico el fenómeno, entonces vuelvo otra vez a definir esta idea de estudiar con base en estos procesos metodológicos la utilización de los recursos de nuevo para la investigación, configuración y reproducción de los objetos de uso, dirigidos a cualquiera de las actividades del quehacer humano. ¿Qué quiere decir esto? Que el diseño está en todos. Es decir, el diseño está desde la receta donde el doctor me receta un paracetamol, ¿no? Ahorita que está de moda el paracetamol, hasta en el libro, en el libro, el sensorama, ¿no? El libro sensorama que le doy al bebé de 2 años o de año y medio para que empiece a tener estas experiencias, hasta en el contrato de alquiler de la vivienda, en el identificador del aire acondicionado del auto. Sí, el diseño está en todas partes, ¿no? Bajo ese sentido, entonces, estudiamos con base en estos planteamientos metodológicos la utilización de estos recursos para la investigación, ampliar el conocimiento de los objetos de uso que van a ser aplicados en cualquier actividad de conocimiento humano. En ese mismo sentido, ahora aplico, defino, explico y aplico. Es decir, delimito, desarrollo y establezco cuáles son sus resultados. La aplicación como tal dice que soluciona la demanda social. Dice, el Rocinante y el Rucio, ¿no? Con el Quijote y el Sancho, caminando y le pregunta el Sancho, ¿por qué atacamos a los molinos de viento? Y dice el Quijote, no son molinos de viento, son monstruos, ¿no? Y le dice, ¿por qué atacamos los monstruos? Porque somos desfacedores de entuertos. Y los diseñadores tenemos esa alma quijotesca, es decir, desfacemos entuertos, solucionamos problemas. Atacamos esos molinos de viento y solucionamos la demanda social. Ojo con ello porque esta demanda social empieza a dividir al diseño en aquel diseño que es de alguna forma por necesidad particularmente producido y aquel que es producido para crear una necesidad. Entonces, el diseño ahí empieza a tener sus lados oscuros, ¿no? En donde yo creo un objeto para crearle la necesidad a alguien y que pueda tener, pueda intercambiar en un sistema de capital, ¿no? Por algún beneficio, particularmente dinero. Entonces, yo necesito taparme del frío, me pongo un suéter, pero pues hay alguien que le pone una CH de Carolina Herrera y ese mismo suéter lo vende muy caro, o en el peor de los casos, hay alguien que viene diseñando, por ejemplo, objetos para Adidas y que viene a Oaxaca y se lleva la idea de los artesanos y que después tiene que pedir disculpas. Afortunadamente la pide, pero hay algunos que no, o sea, algunos que se lo llevan. Hace como un año más o menos, Sara vendía unos zacates, creo que con 15, 20 euros, como estropajos orgánicos, ¿no? Entonces, esas son las cosas que, bueno, pues nos plantean, en términos contemporáneos, el diseño debe solucionar particularmente bajo demanda social, ¿sí? Los objetos útiles. En ese orden, si hay una demanda, yo necesito que haya luz, yo necesito que haya agua, pero también necesito aprender a leer, necesito tener alguna referencia sobre la urbanización de mi ciudad, cómo me traslado en el metro, cosas por el estilo. Hay una demanda social de ello. Entonces, soluciona demandas, la demanda social de estos objetos útiles, ¿sí? Estos objetos útiles que me permiten, bueno, satisfacer una necesidad, involucrando al factor humano en todos sus aspectos. Esto es importante porque aquí es donde el diseño empieza a humanizarse, deja de ser ese diseño objetual concretamente, en donde lo más importante es el objeto y se convierte en la idea de que el objeto tiene que ser útil a una persona, ¿no? Es decir, involucrando al factor humano en todos sus aspectos, tanto en el que
diseña, como en el que consume, como en el que distribuye, como en el que genera material en la cadena de producción, como el que supervisa legalmente que esto esté dentro de las normas, o sea, todo el factor humano. No solamente es hacer algo, lanzarlo y ya. Eso, por supuesto, no es algo, no estoy diciendo algo nuevo, particularmente todos lo sabemos, pero dentro de esa idea, ¿no? Establecer pues esta secuencia de las cosas. Entonces, involucrando al factor humano en todos esos aspectos y los grupos a los que representa. Ese es algo también muy importante. De pronto nos llaman a trabajar como diseñadores y probablemente representamos a otro grupo, ¿no? Y esto implica uno, la idea del compromiso profesional de ejercer la actividad y la otra, el sesgo que puede tener en función del propio productor, ¿no? Si algo ha planteado la física cuántica en estos últimos días, es precisamente la influencia del observador que tiene sobre el fenómeno, ¿no? Entonces, si el electrón está donde el observador ve, ¿no? A nivel de física cuántica, luego entonces el diseñador hace desde donde ve el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que pensar en ello y hay que trabajar en ese sentido. Entonces, es muy importante también esta parte del compromiso en términos de los grupos a los que pertenecemos, ¿no? Les digo a mis alumnos, a mis pequeños alumnos de primer semestre, que quién paga su carrera, ¿no? Si la carrera o la licenciatura que cursan en la ELBER o en la Universidad de las Américas o en Harvard, ¿no? Pues se requiere bastante dinero para pagar ello y hay un grupo social que está detrás de ello. Cuando yo egreso, pues tengo compromisos con un grupo. El diseño de la UNAM, en términos de su gratuidad y de su condición social y su función, lo dice el artículo tercero de la ley orgánica, si la función de la universidad es resolver problemas de carácter nacional, luego entonces tendríamos que tener esta referencia con estos representación de ese grupo o de estos grupos sociales en los que trabajamos, ¿no? Por eso es muy importante, bueno, pues pensar en este planteamiento filosófico, ideológico de las diferentes escuelas que forman a los diseñadores. En ese orden, la universidad tiene su claridad y Acatlán tiene su claridad al respecto también con ese planteamiento, ¿no? A mí me dio mucho gusto, hace 3 o 4 años en el ranking de universidades aparecía Acatlán en tercer lugar, ¿no? Estaba la FAD, por cantidad, no por otra cosa, ¿no? Luego venía el TEC de Monterrey y luego Acatlán en tercer lugar en la enseñanza del diseño. Yo creo que eso se logra a partir precisamente de un pensamiento filosófico, es decir, de una idea generada de lo que debe ser el trabajo del diseño y que va representando no solo al factor humano, sino a los grupos en los que estoy involucrado con ello, ¿no? Dice entonces que después de todo esto, ¿no? Dice los grupos que representa, entonces establezco que el diseño en su aplicación contribuye en el desarrollo humano y material de la sociedad láctea. Algo que es muy importante es que el diseño, por supuesto, no lo podemos evitar, no podemos erradicarlo porque la naturaleza humana así lo plantea, pero sí podemos trabajar en hacer conciencia de que el diseño debe funcionar socialmente para construir comunidad. Por supuesto, no habrá alguien, ¿no? Hace como 5 años, después de la pandemia, no es cierto, antes de la pandemia, capturan una banda de falsificadores en Santo Domingo y 2 de ellos eran diseñadores, ¿no? Y entonces, por supuesto que aplican su conocimiento, pero la idea es construir, ¿no? Esta posibilidad de desarrollar la ampliación de los beneficios que los objetos
visuales de uso tienen a la sociedad, en particular aquella a la que voy a trabajar, ¿no? Entonces, si yo voy a trabajar señalética, una serie de principios y mi diseño afecta a alguno de ellos, bueno, pues ya tengo un problema. ¿Por qué? Porque no estoy contribuyendo, ¿no? Si mi diseño está dentro de respetando estos principios de los derechos humanos, respetando las individualidades, particularmente los pensamientos, las personas, y todo eso, bueno, pues el diseño empieza a construir en ese sentido. Y bueno, pues lo dejo hasta aquí. De todos modos, voy a hacer llegar una copia de esto, en donde, bueno, ya se ve esquemáticamente la idea de la explicación, ¿no? Cómo deviene desde el aspecto teórico, desde la ciencia se divide, ¿no? Esta parte, y hacia el método. Pero, como diría mi amiga Sherezada, en Las Mil y Una Noches, si quieren que les cuente esa historia, tendrán que dejarme vivir otro día. Muchas gracias por su atención. Maestro Julián, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer escucharlo. Antes de darle la palabra al doctor Luis Martín para el cierre de esta sesión, quiero agradecer al equipo completo del Seminario de Investigación. Como ya lo había mencionado, la cabeza lo coordina el doctor Luis Martín Sánchez Adame, pero la verdad es un equipo que colabora de manera maravillosa, la doctora Mariana Camarena, el doctor Oscar Vázquez, que está con todo su grupo, saludos al grupo del doctor Oscar, que ya nos vi ahí a cuadro, la doctora Anabel Estrada Charazúa. Entonces son investigadores muy jóvenes, muy entusiastas, que quieren hacer mucho por nuestro programa, y agradecerles todo el esfuerzo, todo el cariño, el corazón que están poniendo en nuestro seminario. Maestro, usted sabe que siempre tengo mi cariño, mi agradecimiento, mi amistad hacia usted. Y doctor Luis Martín, pues te dejo para las reflexiones de cierre y los avisos parroquiales. Muchas gracias, maestra. Bueno, yo, perdón, profesor, discúlpeme que abuse de su generosidad. Quisiera hacerle una pregunta a manera de cierre, si me permite regalarme más tiempo. Habló mucho exactamente de una cosa que a mí me preocupa y platicando con otros profesores creo que llegamos a la misma conclusión. Es que parece que los alumnos tienen un interés especial por la praxis, ¿no? Usted justamente lo decía, el diseño como disciplina se compone de la reflexión y la praxis. Entonces a ellos les gusta mucho hacer, ¿no? Efectivamente, fabricar, ver el fruto de sus reflexiones, pero no existe, o no hay mucho de la otra parte, ¿no? La reflexión, cómo, de dónde vienen las cosas. Parece muchas veces que su instrucción es más dogmática que disciplinar u otro tipo de elementos. Entonces, ¿cómo cerramos esa brecha entre el fabrico simplemente por hacer y el por qué es importante para quién estoy haciendo, ¿no? Justamente lo decía, el contexto, para quién estoy fabricando las cosas, para quién estoy diseñando, ¿no? Gracias, no, al contrario, gracias por permitirme robarme el espacio, de verdad, yo soy muy agradecido a la maestra Ana, todo mi cariño, todo mi respeto, y bueno, pues intentaré desde mi perspectiva, desde donde yo lo veo, ¿no? Es decir, desde donde yo veo esta parte y lo que a mí me ha funcionado, por ejemplo, en clase, ¿no? Cuando doy mis clases de diseño. Déjame Esto tiene que ver con para un proceso registrarme. comunicacional.
Si yo hablo esperanto y el otro habla galés, va a ser difícil que nos entendamos a menos que por ahí hablemos, ¿no? De hecho, por ejemplo, la seña, ¿no? De los italianos que esto está rico o la de está loco, ¿no? También ese es un problema semiótico, ¿no? Por ahí Ernest Cassirer habla sobre esta idea de la cultura en términos de la semiología como tal. Eh, Hay que escucharlos. Es decir, la principal herramienta para que los chicos jóvenes diseñadores puedan reflexionar o puedan intentar esta reflexión es escucharlos en el lenguaje que hablan. Yo les digo a los jóvenes profesores, particularmente a los de la FAD, cuando doy alguno de los cursos o cuando llegan al posgrado, les digo, cuando uno de pronto les dice a sus alumnos, no, la música de mis tiempos es mejor, en ese momento los perdemos. ¿Por qué? Porque para ellos su música es mejor. Entonces, no hay una música mejor o peor, es simplemente la idea de lo que yo estoy viviendo, disfrutando. ¿Cómo hago en ese sentido para que los alumnos me desarrollen una reflexión preguntándoles qué piensan, pero particularmente qué sienten? Es decir, por ejemplo, cuando llegan mis alumnos a revisión, y sé que hay algunos alumnos aquí, espero no sembrar por ahí alguna duda. Este, Cuando llegan los alumnos conmigo, yo no les pregunto qué hiciste, yo les pregunto cómo estás, ¿no? Y cuando me muestran su trabajo, les digo, ¿qué sentiste al hacer el trabajo? Y entonces empiezan a explicar y luego les digo, bueno, pues eso, pónmelo. Toma una canción, ¿quién te gusta? ¿No? La vez anterior que me invitaron, que tuve la gran fortuna de estar aquí presencialmente, traía yo unas frases, ¿no? De Lady Gaga, por ejemplo, ¿no? Es difícil ser el rosa en un cielo morado, ¿no? O Blackpink. Es decir, tenemos que también buscar estas ideas de lo que sucede con ellos en su lenguaje, hablar con ellos en ese lenguaje para que poder entender y llevarlos de lo que sienten, de lo que piensan, a la reflexión ya en términos sistemática, ¿no? No podemos pedirles sistemáticamente una idea sistemática a alguien que viene de un bachillerato que ya presenta ciertas deficiencias, de una escuela secundaria que presenta más deficiencias y sucesivamente, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en el posgrado. Cuando llegan los proyectos para hacer el posgrado, ya sea en el doctorado, en la maestría, de pronto dicen, es que no tienes suficiencia investigadora. Bueno, pues si nunca los has enseñado a investigar, ¿cómo va a resolver un protocolo? ¿No? Primero enséñalos a investigar y luego les pides el protocolo. A mis pequeños alumnos de diseño, perdón por lo de pequeño, yo ya estoy muy grande, este, a mis alumnos, a mis jóvenes alumnos de diseño, les digo, bueno, ¿tú qué sientes? ¿Qué sientes esto, aquello? Bueno, ahora esto remítelo a un discurso escrito y empieza a buscar este tipo de palabras y empieza a buscar en otros. Entonces, hay que enseñarles diseño, pero también hay que enseñarles a expresarse o a reflexionar teóricamente, ¿no? Y en ese orden, perdón, ya nada más con esto concluyo, la reflexión, para mí la reflexión, ¿no? Diría Trump, es una palabra hermosa. Reflexión es la idea de flexión, primero es flexionarse, es decir, se dobla uno y ve entre las piernas el pasado, ¿no? Esa es la flexión. Entonces ve todo el bagaje, todo el aparato crítico que uno tiene y luego se vuelve a flexionar, es decir, si humanamente lo pudiéramos hacer, se dobla uno y luego se vuelve a doblar, y entonces con esa visión del pasado, vuelvo a ver a través de mi cabeza el presente, eso implica la reflexión. Luego entonces yo tengo que hablar con mis alumnos y decir, a ver, ¿qué has vivido? ¿No? ¿Cuál es tu pasado? ¿En qué has leído a Harry Potter? Bueno, explícamelo como si fuera Harry Potter. ¿A quién ves a Super Junior? ¿No? Explícamelo como una canción de K-pop y después empiezo a construir el discurso ya sistemático en términos de la disciplina. A mí me ha funcionado. Muchísimas gracias, profesor. Siempre es un placer escucharlo. Eh, una mente tan plecada,
preclara como la suya. Le agradezco infinitamente que nos haya regalado su tiempo, eh, su esfuerzo en esta maravillosa plática y espero que no sea la última vez que nos haga el favor de colaborar con nosotros en el seminario. Entonces, muchísimas gracias, profesor. Y ya para terminar, la próxima sesión que tenemos planeada es el próximo 8 de octubre a las 11 de la mañana. Nuestro invitado en esa ocasión será el maestro Miguel Ángel de la Calleja. Pronto estaremos difundiendo todos los detalles del evento, confirmando el lugar, la hora y todos los pormenores. Pero mientras tanto, les agradezco mucho a todos, a los que se conectaron individualmente, a los grupos que veo conectados también por ahí. Muchas gracias a los profesores que nos brindaron su tiempo y pues espero que les haya gustado mucho. Eh, y para hacer el cierre de manera formal, eh, le entregamos al menos simbólicamente, de manera virtual, el reconocimiento. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán otorga una constancia al maestro Julián López Huerta por su participación con la ponencia Una definición de diseño, como parte del trabajo del Seminario de Investigación El futuro del diseño, educación y tecnología. Firma la maestra Ana María Cárdenas Vargas, jefa del programa del diseño gráfico, y su servidor, Luis Martín Sánchez Adame, coordinador del seminario, al 24 de septiembre del 2025. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dejo ahí en el chat mi correo, y dejo también el archivo por si lo quieren consultar. Cualquier situación, de verdad estoy a la disposición de la colaboración y de nuevo muchas gracias a todos. Ha sido un honor y un privilegio estar aquí. Muchas gracias. Pues con esto concluimos esta primera sesión. Los invitamos a seguir en las redes sociales, también se nos va a hacer llegar por correo electrónico institucional en las siguientes sesiones del seminario y agradecer al equipo organizador y con esto damos cierre a la sesión. Muchas gracias.